se va a enfriar eso es el frío que va a absolutamente pasar mentira. en esta... No hay ni una sola predicción que se haya hecho en torno al cambio climático que no se haya manifestado. Eso es absolutamente mentira, señora Aguirre. Le voy a decir una... Eso es mentira, y se lo diga usted. Y lo mismo que usted habla de mercaderes del miedo, yo le hablo a usted de mercaderes de la duda. Y usted está en el lado de los mercaderes de la duda. No podemos, no se le puede ofender a la ciencia con declaraciones que acabamos de ver recientemente de altos responsables, presidentes de comunidades autónomas, donde simplemente niegan lo evidente. ¿Te refieres a Ayuso? Me refiero a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me refiero a la presidenta de la Comunidad, es decir, nos ofende. Ofende a la ciencia española, le ofende mundial. Y simplemente lo que esconde es la cobardía de no afrontar un problema. Y entonces lo que hace es inventarse una realidad que no existe. La realidad que existe es la que los científicos han puesto encima de la mesa. Y eso tenemos que insistirlo. Ningún responsable político es científico. Él tiene que basarse en los informes que los científicos los den. Y si dice algo como lo que ha dicho, nos tiene que decir en qué se basa. Y si no, simplemente es fake news, es pura basura. Y como científico creo que es la primera vez que hablo en un tono tan absolutamente duro. Esto es inaceptable, sea la señora Ayuso o sea quien sea. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estáis? Un placer. Gracias. Bueno, el placer es nuestro porque, bueno, la verdad es que tenemos ganas y precisamente, bueno, hemos pasado un fin de semana, ¿no? El COP27 en Egipto, que, bueno, es una cumbre que dura bastantes semanas y en las cuales, pues, como tú nos adelantaste, se espera como hasta el final. Parecía que no había muchas novedades cuando hablamos la semana pasada. Y bueno, lo único que he visto por ahí es un aplauso muy tímido de la gente, como si no hubiera sido muchas las cosas que se han conseguido. Pero bueno, si nos tuvieras que resumir un poco, Diego, qué ha ocurrido en el COP27, ¿de qué podríamos hablar? Pues, a ver, se acordaron varias cosas, pero lo más destacado y lo que todo el mundo, todos los medios abren es con ese acuerdo sobre pérdidas y daños, que es algo que la gente no tiene muy, bueno, no lo desconoce un poco, que básicamente cuando se habla de cambio climático, crisis climático ambiental, se habla de reducción de emisiones, bueno, de mitigación, ¿no? De adaptación a las emisiones que no podamos reducir y a las consecuencias que ya están y que no podemos evitar, y sobre todo esa recuperación, restauración de pérdidas y de daños. Sería como esa tercera pata que es la que menos la gente hace caso, ¿no? Y en este caso es la primera vez que en una cumbre de la ONU, una cumbre climática, hablan bueno, no es la primera vez que hablan, pero sí la primera vez que hacen algo sobre ello. De hecho, hicieron un fondo, crearon un fondo en el cual acordaron simplemente acordar el fondo. Es el titular, ¿no? Dejaron el titular, cuando te vas a ver los detalles, no hay detalles. O sea, Claro. no se sabe muy bien ni cuánto dinero va a haber, ni cuándo lo va a haber, ni quién lo va a poner, ni nada. Tal cual. Yo por matizar esto es como una especie de acuerdo económico donde bueno, digamos que los países civilizados con más poder económico ayudan a terceros países por el daño que le han hecho por un lado y para ayudar a que pongan medidas para contaminar menos, más o menos. Pero esto no es nuevo. Yo creo que esto se ha replicado otra vez. Lo que pasa es que parece que este acuerdo es más digamos, bueno, claro, en teoría es más grande, ¿no? Es decir, que sería un poco más ambicioso, pero sin la definición mínima que correspondería a una cosa así. No sé si ha sido una cuestión de improvisación, porque también hubo una amenaza, una de las cosas que se han filtrado, que se ha hablado, es que la Unión Europea estaba dispuesta a irse porque no se estaban llegando a los acuerdos que quería. ¿Cuáles eran estas pretensiones de la Unión Europea? La cosa es que en este acuerdo estuvo todo el rato, por ejemplo, en este acuerdo en concreto estuvo todo el rato bloqueado por Estados Unidos. Al principio la Unión Europea también estaba en contra, pero después como que ya estaba a favor de la creación de este fondo, ¿no? Claro, aquí hay dos fondos diferentes que la gente suele pensar que es el mismo y no. Por un lado está el de financiación climática, que es como ayuda para la transición o adaptación, ¿no? de terceros países a cambio climático y consecuencias, que con ese se acordaron ya en 2009, pues a partir de 2020, poner 100.000 millones de euros al año para esos países, y de los cuales, pues, países como Estados Unidos está 30.000 millones por debajo de lo acordado, ¿no? De lo que iba a poner.
En este acuerdo de pérdidas y daños, el conflicto geopolítico era todavía mayor, porque esto viene de que el problema era que, según la Convención Marco de Naciones Unidas, que es la Convención Marco en la cual se engloba la ONU, eran los países que firmaron esa convención en 1992, los países desarrollados, los que tenían que dar ese dinero, ¿no? Claro, por aquel entonces, en el 92, ni Rusia, ni Brasil, ni Indonesia, ni China, ni Arabia Saudí, ni Qatar, ni países que a día de hoy tienen un desarrollo mayor que por aquel entonces no estaban calificados como países desarrollados. Entonces, a priori, no deberían financiar ese fondo. Entonces, por eso se crearon diferentes tensiones entre Unión Europea, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. Al final, la cumbre del clima no deja de ser el mayor evento geopolítico a nivel climático. O sea, es una lucha de poderes, de países y de naciones, cada quien con sus intereses, y que se intenta poner de acuerdo en un marco supranacional, ¿no? Como puede ser el de la ONU. Hay una cosa, bueno, en esta lucha, y vamos entrando poco a poco, un poco a esa batalla cultural que existe, bueno, con el tema del cambio climático. Digamos que hay como varios niveles de discusión que yo detecto. Uno, que no existe ningún tipo de cambio climático, ¿vale? Que no, eso es un invento. Otro, que bueno, que existe ese cambio climático, pero que no va a resultar perjudicial o tan catastrofista como nos lo pintan los científicos. Y luego hay uno tercero que te quería preguntar, antes de entrar en los otros dos, que me gustaría hablar un poco de la teoría que está construida y escrita en libros y todo eso. De hecho, hablaremos de Steve Koonin, ¿no? Que lo nombra Esperanza Aguirre, y quién hay detrás. Pero sí que hay una cosa que en la cual siempre me hace pensar, ¿no? Es que, nosotros, dentro de lo que cabe, es decir, no nos tienen que exigir más a nosotros cuando, por ejemplo, China contamina un huevo, ¿no? Incluso, no sé ahora mismo cómo están, un poco lo que se deja caer es que China es la que más contamina en este momento. No sé si Estados Unidos, que siempre es la histórica que ha contaminado, ha reducido sus emisiones, como está, pero sí que es verdad que si tú haces una comparativa a nivel global, vemos como que las grandes potencias, las industrializadas, pero ya te estoy hablando, no te hablo con datos, sino un poco de retórica, y muchas veces uno no sabe diferenciar lo que es fake news y lo que no, pero lo que sí está claro, y creo que al final esto es una salida, esto de llegar a acuerdos con países más pequeños y pagarle por lo que contaminan o comprarle las tasas de contaminación, sería una manera, bueno, de achicar el problema o de mirar para otro lado, cuando realmente el nivel de industrialización que hay en China o en Estados Unidos acumulan una gran parte. ¿Cuáles son las cifras más o menos? ¿Cuál es el país que más contamina? Si es China, si es Estados Unidos, ¿en qué porcentaje? ¿Y cuánto representa en cuanto al total del resto de países? Pues mira, a día de hoy el país que más emite por año, o sea, al año, es China, obviamente. Si nos vamos a la totalidad de las emisiones, aunque cojamos las emisiones deslocalizadas, es decir, las que no, las que producen China pero no se consumen, ¿no? Sino que se dedican 100% a la exportación. Pero claro, obviamente gran parte es porque son 1.400 millones de personas. Si lo partimos per cápita, si partimos por unidad de persona de ese país, vemos que China no está entre los primeros países que emiten, ¿no? A nivel de emisiones. Si cogemos, por ejemplo, emisión per cápita, vemos que países como Canadá, como Australia, como Estados Unidos tienen el doble o más del doble de emisiones que China. Y si nos vamos a las emisiones históricas acumuladas, es decir, todas las emisiones desde 1850, ¿no? Que fueron acumuladas, vemos que el primer país que más emite, o sea, que más ha emitido a lo largo de la historia, es Estados Unidos. Los datos hasta 2018, que es donde está la fuente que tengo actualizada, hablan de que es el doble de emisiones totales, el doble de China. O sea, todavía China tendría que emitir lo mismo que ha emitido para igualar las emisiones históricas de Estados Unidos. Y recordar que obviamente son 3 veces más personas que en Estados Unidos. Y luego, claro, lo puedes cortar al final de como quieras. Si nos vamos a ver a emisiones históricas acumuladas per cápita, Canadá es el que se lleva la palma. Por lo tanto, vemos que países como Canadá, como Australia, como Reino Unido, aunque a día de hoy menos, y Estados Unidos son los países que más, digamos, vamos a decir, responsabilidad en cuanto a las emisiones históricas tienen. De hecho, por ejemplo,
hablando del tema de daños y pérdidas, ¿no? Del fondo yo hablaba por la mañana de cuál es la responsabilidad histórica de nunca en la vida ha habido este fondo para pérdidas y daños de cosas que ya, de consecuencias, ¿no? Del cambio climático, digamos que las consecuencias climáticas que hemos visto durante esta década no se deben a las emisiones actuales. Es decir, lo que se emite hoy no ves el impacto directo el año que viene, lo ves cuando pasan unos años. Por lo tanto, las emisiones o las consecuencias que ha habido durante la década 2010-2020 se deben a las emisiones igual de los 2000 o de 1990. Países que son los que son. Pues, en la Unión Europea por aquel entonces muy industrializada, en Reino Unido, Norteamérica, etcétera, etcétera. Y no, digamos, los países que a día de hoy, como Indonesia, India y China, representan las principales emisiones, pero que desde el 2000, no desde 1950. Sí. Bueno, si te parece, vamos a entrar en materia de lo que es el negacionismo. Antes de que entraras, Vale. He puesto un vídeo, yo creo que tú lo has visto, José Manuel Moreno, es un catedrático en ecología, que por una parte ya aparecía en un programa de televisión española que era, había dos catedráticos, había también una chica. Primero hablaba muy enfadado porque fue el mismo día que Ayuso en sede parlamentaria, y creo que no es la primera vez que lo hace, más o menos hablaba como que el cambio climático era algo que siempre había pasado y que el problema es que había unos catastrofistas ahí que lo que son unos comunistas, ¿no? Usaba el botón rojo de comunistas, ¿no? Pero bueno, eso enfadó mucho a José Manuel Moreno, no sé si con tan buena suerte, con tan mala suerte, que el mismo día o al día siguiente coincidió en Todo es Mentira con Esperanza Aguirre. Incluso no sé si fue cuando viniste aquí o en tu propio canal que te escuché, que todavía es más peligroso el discurso de Esperanza Aguirre, que como todo el mundo sabe, bueno, es la discípula, e incluso, bueno, como anécdota, Ayuso llevaba la cuenta de Twitter de Pecas, que era la mascota de Esperanza Aguirre. Y bueno, ya un poco hablando de mi libro, pues Esperanza Aguirre es una de las promotoras junto a Aznar de esta red Atlas Network en España y en América Latina. Pero en todo caso, te escuché como que es mucho más peligroso el discurso de Esperanza Aguirre porque está más elaborado. Y sí que me gustaría, y mientras voy a ir compartiendo, si nos quieres compartir un poco por qué de tu afirmación, y yo creo que al final, si no me equivoco, es porque tiene un discurso preparado que viene de Steve Koonin, que es un bestseller, según ella, en Estados Unidos, y que tiene la etiqueta, ¿no? Lo que hace pensar a la gente que fue un importante asesor del gobierno de Obama. Lo que no dice es que, bueno, pues ese señor, Steve Koonin, es el científico jefe de BP, la petrolera, y que también es el científico de cabecera del Instituto Atlántico Enterprise Institute, bueno, es una de estas fundaciones que, bueno, ahora lo veremos, pero si quieres contarnos un poco en qué consiste, mientras estoy compartiendo pantalla, el artículo, de hecho, de Objective, escribió, yo también lo has analizado en tu canal, el cambio climático, ciencia o religión, dogma para someter a los ciudadanos, porque entre otras cosas le llamó fanático de la religión climática al catedrático, esta señora, que no, me imagino no tiene mucha idea de cuestiones científicas, pero sí que sigue los principios o estos guiones que le escriben para que en diferentes medios, sean escritos, digitales o en televisión, los digan. ¿Qué consiste esta teoría que nos trae Esperanza Aguirre? Pues mira, simplemente matizar una cosa. Cuando dijiste la catedrática, creo que era Cristina Linares, la que estaba con el señor en el programa. Cristina Linares, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, probablemente la persona junto con Julio Díaz que más saben de salud y cambio climático. 100% recomendable seguir a esa gente, es la que más... Sí, te hago otro paréntesis porque no lo he aclarado antes. Ella le daba toda la razón a José Manuel Moreno, es decir, José Manuel Moreno estaba totalmente encendido y cabreado, y digo, comparto las palabras de ella, y yo hacía la aclaración cuando lo veía, que yo no conocía a esta señora porque tampoco es mi campo, que bueno, es una universidad que no es de estas bolivarianas, no sé, Juan Carlos o Carlos III, yo creo que es como, bueno, digamos que no se le conoce por ser como muy de izquierda comunista, pero vaya, me refiero que en los medios ya está sacando todo este discurso que está muy bien preparado y elaborado, y que si quieres cuéntanos en qué consiste. Sí. Mira, eso, comentar hablando del tema de Ayuso, ¿no? Al final Ayuso lo que dijo
es tan burdo, como diría Eduardo Inda, que no, realmente no es defendido por nadie. Es decir el cambio climático siempre ha existido, o decir el cambio climático es mentira, ese es el negacionismo desde la primera década de los 2000, o la del primo de Rajoy. Nadie a día de hoy puede negar eso porque sería negar una gráfica, negar, digamos, una tendencia o ni siquiera tener la capacidad de leer cualquier cosa. El problema, como decías, y como decía también yo, este tipo de negacionismo no es de Esperanza Aguirre, o sea, no lo inventó ella, pero sí digamos que lo abraza sin ningún tipo de pudor. Que puede ser negacionismo, hay muchas formas de llamarlo. Puede ser retardismo, puede ser negacionismo de impactos, porque niegan los impactos del cambio climático. Puede ser negacionismo ilustrado, porque lo vemos en varias ocasiones de gente, digamos, formada o a priori, digamos, que tiene un nivel académico alto, vamos a decir alto, que niega el cambio climático. Claro, el problema es ese discurso y sobre todo que en el propio artículo que está compartiendo Julián se ve que ella menciona el libro este del tal Stephen Kooning, que independientemente de que trabaje para BP o no, o trabajase para BP, y lo que comentabas tú, Julián, que veremos lo de la Fundación Atlas y todo esto, ¿no? Ese tipo de entramados relacionado con lobbies negacionistas, etcétera, simplemente es desconocimiento de cómo funciona la ciencia y de cómo funciona la metodología científica. Al final, por ejemplo, este tipo de personas lo que hacen muchas veces es ellos solos desmontan a organismos como el IPCC, como la ONU, como la revista prestigiosa de Lancet, como cualquier organismo grande de acumulación científica, de trabajo de investigación y de informes, lo desmontan en su artículo de opinión de un periódico cualquiera. Ellos mismos tienen la capacidad son personas ilustradas, tocadas por una varita mágica de la ciencia, y son capaces de decir lo que es verdad y lo que es mentira. De hecho, por ejemplo, lo que decía, ¿no? El peligro viene por esa clasificación en la que la propia persona, en de los dogmas de la religión climática, que estamos viendo ahora, hay uno que pone, que en el libro, menciona el libro, dice, hay 3 tipos de personas, ¿no? Referente al cambio climático. Dice, los escépticos que niegan el cambio climático cuando ya es mentira, ya está desplazando lo que es la propia, digamos, el eje ciencia o no ciencia. Porque la ciencia per se es escéptica. La ciencia se basa en acumulación científica y en que los experimentos que se realizan, o que cualquier persona puede realizar un experimento, puede realizar lo mismo y que le salgan los datos. Y luego habla, ¿no?, de los alarmistas, que son, según esta persona, pues todos los organismos internacionales, desde la ONU a la OMS, a The Lancet, que es la revista más prestigiosa en cuanto a medicina. Y luego están los realistas, que son, obviamente, ellos. Esperanza Aguirre, claro, yo soy realista. Claro, si tú te vas a inventar las reglas del juego, ponte en una muy buena posición de realista, eso está claro. Entonces, por eso digo que es más peligroso, porque es un discurso más elaborado. En este periódico, en The Objective, hay más personas que utilizan el mismo discurso, pero bueno, yo que me gusta mucho meterme al barro del tema del negacionismo, no solo, como decíamos, Stephen Kooning, este tipo de personas, está Björn Lomborg, que es un gran negacionista seguido a nivel internacional, que es mismo discurso en contra del alarmismo climático, que habla de no es para tanto. Juan Ramón Rayo, hace poquito en El Confidencial, sacó un discurso muy parecido. Eso digo, Velarde Daoiz, un conocido tuitero y también negacionista climático, escribe también casi todas las semanas en este periódico con un discurso muy parecido, en el que ya ha desmontado 51.000 veces. Habla, por ejemplo, de que no hay contaminación porque la esperanza de vida no ha dejado de aumentar. Y es como, miras tú, ¿qué tiene que ver que la esperanza de vida, por un lado, haya aumentado con que la contaminación no mate a personas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, por eso digo que es más peligroso, ¿no? Porque te muestran datos, te muestran gráficas. En este caso, el de Esperanza Aguirre no, pero bueno, te cita, ¿no?, a gente. Entonces, cuando te cita gente, tú dices, a lo mejor piensa que sí, ¿no? Piensas que a lo mejor hay 1 o 2 personas que están siendo tapadas. Y no, la ciencia no va de tapar o de uno contra otro. Va de, independientemente de quién seas, coge los datos, los elaboras y luego ves qué sale. Que esto es lo que me decía un catedrático también, un profesor mío, de física de la Tierra, que decía, no, es que la ciencia no va de a ver si los datos salen de una... O sea, a ver cómo me sale. O sea, tú los coges y los analizas. Y por lo que sea están saliendo
que siempre vamos mal, que la temperatura no deja de aumentar, que las emisiones de carbono dejan de aumentar, que la concentración de dióxido de carbono, de metano y de óxido de nitroso no deja de aumentar y que las consecuencias pues son las que son. Sí, pero fíjate, por ejemplo, que Esperanza Aguirre recalcaba, ¿no?, de Steve Koonin, repetía, pero si esto lo dice Steve Koonin, que no es negacionista republicano, sino que era el asesor de Obama, y está poniendo aquí algunas imágenes de lo que no decía ella, como él pertenece a esta empresa, a BP, ¿no?, a una de las petroleras que aparte financian, no solamente BP, sino otras como Exxon, la familia Koch, etcétera, que históricamente llevan financiando a incluso investigadores, políticos, medios de comunicación, etcétera. Y aquí vemos a Steve Koonin, que es el que nombra pues en diferentes reuniones de BP. Incluso yo te compartía esta publicación de esta organización, de American Enterprise Institute, ¿vale? En el cual anunciaban recientemente en el 2021, que fue justamente el año que publica el vídeo, más o menos de manera contemporánea, y aquí aparece como han nombrado a Steve Koonin, se une a The American Enterprise Institute y le dan anuncian que Steve Koonin forma parte como Senior Fellow, es como un miembro importante cuando destacado. Exactamente. Y que, bueno, él se va a enfocar en la ciencia climática y energía y tal. Y aquí habla que es el jefe científico de BP. Luego pertenece a otras organizaciones, pero claro, cuando uno ya habla de, si este es como mi libro, hay una, no sé si le diste más vueltas, estuviste investigando, pero esto se retrotrae un poco a la época de Ronald Reagan, y de hecho si vemos esta organización pues veremos imágenes de Ronald Reagan, que fue uno de sus fundadores y que le dieron vuelo y que buscaron financiación. De hecho, Atlas Network se creó con el mandato de Ronald Reagan, y hay un vídeo que a mí me gustaría recuperar, que es precisamente, y es muy simbólico, que fue precisamente el cambio, ¿no?, cuando Ronald Reagan entró a ser presidente. Digamos que anteriormente, el anterior presidente, bueno, se habla que si fue Lyndon Johnson o si fue Jimmy Carter, no sé si los dos en diferentes fases incluyeron estos paneles solares en la Casa Blanca, pero lo primero que hizo Ronald Reagan, precisamente en un acto simbólico, fue esto que vamos a ver ahora, ¿vale? Lo comparto para que lo vean el resto de gente. Creo que esta historia la sabes tú, ¿no? Que es un poco la batalla cultural en la cual Reagan participa, y hay una película, Vice, que yo la recomiendo, precisamente es la película anterior de Adam McKay, que es el director de Don't Look Up, de No Mires Arriba. La revista climática de La Marea tiene un especial de las fundaciones Atlas Network que han financiado históricamente al negacionismo, ¿no?, del cambio climático desde hace un montón de años. No sé si has podido mirar un poco en esta dirección. Sobre Atlas Network todavía no, pero lo haré porque me parece algo súper interesante que ya me lo habías comentado y tengo muchísimas ganas. Pero sí, por ejemplo, de Exxon y Shell. Exxon y Shell, las famosas petroleras, ya por los años 70, claro, Exxon y Shell, por lo que sea, no eran, o sea, entre otras cosas, llegaron a ser grandes empresas probablemente porque tenían a las mejores personas, tenían a los mejores científicos por aquel momento, y sus científicos ya predijeron al milímetro los modelos climáticos y cuánto aumentaría la temperatura según las emisiones de carbono. O sea, ya desde los años 70, tanto Shell como Exxon sabían que lo que estaban haciendo tenía una consecuencia en el clima y la temperatura terrestre. Y obviamente estas dos empresas financiaron campañas, periódicos, etcétera, para negar que lo que estaban haciendo tenía estas consecuencias. Entiendo que la fundación va por el mismo sitio y que hace este tipo de cosas. De hecho, hace poquito salió un estudio ahora no me acuerdo si es en Nature o en Science, en la que hablaba de que por algún motivo todos aquellos estudios, informes, ¿no?, y análisis que estaban elaborados o que estaban financiados con dinero de petroleras, siempre salían resultados menos ambiciosos que los que no. O sea, por algún motivo, cuando hicieron ese metaanálisis de analizar estudios que estaban financiados por petroleras, siempre decían que no había que tampoco ir tan rápido. Entonces, bueno, ojo, en este caso era correlación, todavía no había datos para decir causalidad sí o no, pero bueno, que es interesante.
E independientemente de ahora de todo esto, ¿no? Que sí que es cierto que estas grandes empresas multinacionales, fundaciones, etcétera, que han financiado el negacionismo, es importante destacar que lo que dice Steve Kooning y este tipo de personas no está equivocado porque hayan trabajado en donde trabajan o porque hayan sido financiados por quien han sido financiados, sino porque lo que dicen es mentira, lo haya financiado Greta Thunberg. O sea, aunque ahora mismo cualquier persona o yo mismo le hayamos dado dinero, lo que dicen es mentira porque es lo contrario a la ciencia. Independientemente, lo digo porque a lo mejor alguien sale con un discurso parecido sin que haya sido financiado y resulta que el problema es eso, ¿no? Que sean contrarios a la ciencia. Sí. Te quería preguntar precisamente porque al final estas fundaciones hacen de una manera o de otra de lobbies, ¿no? Y había por ahí una noticia que decía como que había 600 lobistas, como que había más lobistas en el COP27 que incluso el propio número de especialistas, ¿no? Con el tema o de activistas en contra del cambio climático. Y luego, por otra parte, hay otro elemento que no sé si es una manera también de hacer lobby o bueno, pero que es el greenwashing, que precisamente muchas de las empresas que financian este tipo de eventos, como el COP27, muchas veces, creo que el año pasado fue bastante polémico porque precisamente las empresas españolas que más dinero no aportaron eran precisamente las que más contaminaban, ¿no? Entonces, bueno, que de estos dos temas, el tema de no sé si tienes datos del número de lobistas o el papel que tienen en la COP27, a lo mejor justamente como poniendo frenos para que no se lleguen a avances muy ambiciosos, y luego también la presencia de, si no es una contradicción, y yo creo que aquí tú también hacías un poco de abogado del diablo y dices, bueno, al final hay contradicciones, pero al final están apoyando que mejore esto. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista tanto de empresas que contaminan y que hacen greenwashing como de estos lobbies que son muy presentes en la COP27? Pues mira, los datos de lobistas en esta COP se habla de más de 600 personas relacionadas con combustibles fósiles, de los cuales 70 pertenecían a Emiratos Árabes Unidos, 33 a Rusia, 12 a Canadá, Kenia también tenía 12 por ahí, ¿no? Y gente así suelta. La delegación más grande en este caso era de 1.000 personas, que era de Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, no era la delegación más grande si se juntasen a todos los lobistas. Lo que sí que estos 600 lobistas era más grande que la delegación de los 10 países más afectados por el cambio climático, ¿no? Que se nombraban que eran países, digamos, más pequeñitos, que tienen menos representación, que son obviamente los que más están sufriendo. El año pasado había 500, es decir, este año hubo más personas relacionadas con combustibles fósiles que el año pasado. O sea, ya el año pasado se hablaba de barbaridad, de que sí que el año pasado fue la delegación más grande de si se hubiesen sido una delegación, es decir, no vienen todos, o sea, la cosa es que no vienen todos, digamos, como juntos o como, hola, venimos a un organismo lobista, sino que cada quien viene representando, ¿no? Como parte de su país. Caso de España iba gente de Endesa, de Naturgy, de Repsol, de EDP, del Banco Santander, de Acciona, del Grupo de Crecimiento Verde, del Foro de Países Exportadores del Gas, etcétera. A nivel mundial, pues iba de Exxon, de Repsol, de Shell, de BP, de Petronor, de Gazprom, de todas las petroleras y gasistas que te puedas imaginar, están ahí. Entonces, obviamente, por ejemplo, una forma de la que tienen de hacer presión, de hacer lobby, que lo comentaba hoy, es, por ejemplo, que los lobistas comentaban o intentaban impulsar que la tecnología de captura de carbono sea puesta como una de las medidas, ¿no? Como financiar, como dar dinero. Esta tecnología a día de hoy no está desarrollada. O sea, en un futuro ojalá esté desarrollada, pero plantear captura de carbono a día de hoy es tecnooptimista y solo le importa a las empresas que generan, o sea, que exportan gas o que producen gas, ¿no? O petróleo, bueno, combustibles fósiles. Porque es la forma que tienen de hacer greenwashing y de poder seguir emitiendo y al mismo tiempo, pues, compensar sus emisiones. Por otro lado, por ejemplo, decía el tema de Emiratos Árabes Unidos. Claro, no es casualidad que haya 70 personas, que sea la delegación más grande, 1.000 personas, y de la que más hay de lobistas. Es que el año que viene la COP se celebra en Emiratos Árabes Unidos. Es que ese es un dato no menor. De hecho, hace poco, mañana vamos a hacer un especial con el tema del Mundial de Qatar, y decían qué casualidad, ¿no? Lo que mueve el mundo, ¿no? También las guerras y todo eso. Que decía que precisamente Qatar, si se celebra el Mundial ahí, es por el petróleo que tienen y el poder que eso les da y la capacidad de comprar
¿no? Hasta mundiales, ¿no? Y sobornar para que se celebre ahí, siendo, y de hecho vamos a hablar de ello porque era el peor país clasificado en su anteproyecto, pero al final pues se compraron a la gente que decidió y decidieron. Y el anterior fue precisamente Rusia, con el poder, con el especial peso de empresas gasísticas como Gazprom, que hemos visto patrocinar a casi todas las competiciones de la FIFA y tal. Y digamos que aquí, claro, la capacidad de dinero es algo histórico, ¿no? Del gas y del petróleo, eso sí que es greenwashing, ¿no? Es decir, que los propios países que tienen estos intereses son capaces de captar los eventos que están pensados o planificados para luchar contra precisamente los problemas que derivan la explotación de estos hidrocarburos, ¿no? Es decir, como una contradicción en sí misma, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final, eso, como digo, por ejemplo, para el año se tenían que cerrar detalles. El acuerdo que comentamos de daños y pérdidas, ¿no? Que quedó en el aire. Para el año se tenía que cerrar y detallar más. Claro, se va a hacer en Emiratos Árabes Unidos. Va a haber una presión de todos los aspectos para que no se hagan acuerdos más ambiciosos. Tema de patrocinadores, que comentábamos antes. Este año estuvo Coca-Cola, estuvo grandes empresas petroleras, etcétera, de propio Egipto. Año pasado también estuvo Iberdrola, también estuvo Unilever, el gran conglomerado de alimentación, patrocinando la COP de Glasgow. En el 2019, en la COP25, la de Madrid, estuvo el Banco Santander, estuvo Endesa, estuvo Naturgy, estuvieron todas las grandes empresas también que financian combustibles fósiles, si no son las propias gasísticas eléctricas como Endesa. Entonces, claro, obviamente estamos justo en la actualidad, en un momento en el que vemos todo lo a nivel político internacional, Mundial de Fútbol en Qatar, la COP ya este año en Egipto, que ya estaba vulnerando derechos humanos, hablando de dictadura, ¿no? La siguiente, Emiratos Árabes Unidos. O sea, tenemos 3 grandes citas. Bueno, ahora el Mundial es más entretenimiento que una gran cita a nivel internacional y geopolítico, ¿no? Pero bueno, que es simbólico, es algo simbólico del poder que están teniendo otros países y también del arrodillamiento, por así decirlo, del resto de países a los países productores de petróleo y de gas, en el que se está demostrando que los países de petróleo y de gas tienen poder para decidir, para controlar y para dirigir grandes eventos como, a ver, obviamente la COP es importante, el Mundial es importante, pero es más simbólico, pero la COP es algo esencial en cuanto al clima. Total. Mira, voy a compartir, lo voy a poner en el chat, uno de los artículos, de los varios artículos que ha publicado Climática, que es la publicación específica de La Marea. Comparto pantalla porque precisamente hablaban, el artículo que ya tiene unos años, 3 años, así financian la desinformación las tabacaleras y petroleras. Y precisamente está hablando de estos think tanks, tabacaleras como Philip Morris y empresas petroleras como la propia BP, Exxon, la familia Koch, que bueno, en sí tiene como varias empresas de carácter petrolero. Y claro, si uno busca y al final, no sé si tú recuerdas que el propio José Manuel Moreno hablaba de que esto ya lo hicieron con el tabaco, decidieron la lucha, pagaron a científicos diciendo que como que no mata y al final, bueno, han ido alargando el pase de los intereses que defendían de las tabacaleras y en este caso también de las petroleras. Aquí te hablan de un montón de empresas con cifras, hablan de 35 think tanks que han pagado, financiado desinformación, y cuando dicen desinformación es que han dado datos no correctos, no solamente en medios de comunicación, sino desde espacios universitarios, es decir, de publicaciones, aunque son una minoría, pero que al final recurren a ellas para difundirla y decir, mira, aquí también hay artículos científicos que hablan de todo esto. Y bueno, hay muchos, si os interesa el tema, la familia Koch financia un montón de universidades y de centros de investigación en este ámbito, y aquí te hace un listado de estas fundaciones que ya os hago el spoiler, prácticamente todas, bueno, ahí aparece Atlas Network, pero las otras que aparecen ahí, Cato Institute, Fraser Institute, todas pertenecen a Atlas Network. Precisamente es para lo que se ha hecho, para dar la batalla cultural, y que, bueno, ahí te vienen incluso los datos de las diferentes, mira, ahí está la Koch Foundation también, la familia... Sí, aparece American Enterprise Institute, la de Steve Kooning. Claro, históricamente, y de hecho hay muchísima información. De hecho, de SMOC, que es
la web especializada en Estados Unidos todavía da muchos más datos y mucha más documentación en este sentido. Aquí está de hecho voy a pasar porque de hecho de Smog es la más especializada, y de hecho lo bueno es que ponen los documentos del pago de la financiación, es decir, que te pone incluso los documentos 404 de Estados Unidos que son obligatorios y que dan los datos de cuánto dinero aportan a cada uno. Y aquí, bueno, te vienen una serie de empresas, es como una especie de base de datos donde aparecen personas que participan en toda esta desinformación y que pertenecen mayoritariamente, bueno, pues a toda la red que hay de desinformación en diferentes puestos, algunas fundaciones, medios de comunicación, también, bueno, estos think tanks y que al final, bueno, pues dan esa batalla. ¿Pero por qué dan esa batalla? Porque lo que se mueve es una cantidad de dinero que a día de hoy sigue siendo tremenda y que hay como una resistencia o una explosión controlada. Es decir, que al final quienes predominan la economía de la energía quieren como agotar pues los recursos, los activos que tienen, y luego también hacer el timing para liderar los cambios que se vienen, que también querrán liderarlo, que son bueno, pues el tema de los coches eléctricos, etcétera. No sé si nos puedes adelantar un poco cuáles van a ser los cambios de consumo y que al final, no sé si dentro de la COP27 también se han hablado como ciertas cuotas para ir reduciendo las contaminaciones, por ejemplo, en vehículos o ese tipo de... No sé si se ha hablado de esto concretamente, pero en otros ámbitos, por lo menos a nivel industrial, incluso hubo un directivo de Iberdrola que hace poco anunció que no sé en qué año el 80% de los coches van a ser eléctricos. Bueno, daba ahí una cifra. ¿Cuáles son los avances que no sé si por la presión del COP27 o por una cuestión ya de realidad van a ser los siguientes cambios que sí o sí van a llegar después de haberlos ralentizado bastante? ¿Y cuáles son las cosas negativas que tienen? Porque no toda esa industria, ¿no? Hablamos del litio, por ejemplo, también tiene sus problemas. Bueno, cuéntanos un poco lo que viene y cuál es la fiscalización que tú le harías o que al final no son tan buenas como nos las quieren vender. A ver, por ejemplo, en la COP hay que tener en cuenta que muchas cosas se toman a nivel, dependiendo, a nivel más regional. Es decir, hay muchos acuerdos que son a nivel Unión Europea. Que luego, por ejemplo, el tema de coches es a nivel de Unión Europea, que a priori se adelantó a prohibir coches de combustión en 2035, prohibir vender coches, ¿vale? No prohibir utilizarlos a partir de 2035, aunque, si no recuerdo mal, en España está en 2040, creo que es por la ley de cambio climático del año pasado. Veremos cómo se encajan ya. Luego viene Cristóbal, ya a nivel legislativo, le puede preguntar a ver quién va a ganar, si la Unión Europea o la ley de España. Pero claro, en la COP muchos acuerdos que se hacen son no vinculantes, son propuestas, son grupos, como digo, son grupos de WhatsApp en la que la gente se mete. Entonces, por ejemplo, hay uno muy importante, el más importante y que creo que puede ser bueno, que es el de reducción del metano. En esta COP, bueno, ya el año pasado se formó, que es un grupo, o sea, para un club para reducir las emisiones de metano, y en el que esta COP se unió, o sea, llegaron hasta 150 países, ¿no? De los 197 que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 150 estaban dentro. Entonces, claro, en este caso, el metano, esta reducción de metano es muy importante porque hablan de una reducción de hasta el 30% para 2030. El metano hay que recordar que es un gas de efecto invernadero que es mucho más potente que el CO2, ¿vale? Es hasta entre 20 y 80 veces más potente. También es cierto que está menos tiempo en la atmósfera. Entonces, reducir el metano es una forma a priori más sencilla de reducir el aumento de temperatura, porque obviamente el ciclo del dióxido de carbono está más tiempo en la atmósfera, entonces tú, aunque lo reduzcas ahora, ya hay emisiones que hay y van a estar más tiempo. Sin embargo, si reduces las emisiones de metano, lo que haces es que digamos, por situación natural del ciclo del metano, se vayan eliminando más rápido. Ahora bien, esto tiene doble filo, porque están reduciendo las emisiones de metano, o van a reducir, veremos cómo, porque están muy ligadas a sistemas agroalimentarios, etcétera, ¿no? Como puede ser ganadería, como puede ser agricultura, etcétera, también la aviación. Pero al mismo tiempo dejan sin ningún tipo de propuesta en cuanto al CO2, el dióxido de carbono y combustibles fósiles. O sea, en esta COP, no se habló
de dejar combustibles fósiles de lado. Tan solo el Unvetted Coal, que eso ya lo hicieron el año pasado, que es como el carbón que no está alterado o que no, para que emitir menos, porque hay un carbón dentro de los carbones que tiene, pues está, digamos, tratado para que emita menos, ¿no? Para que sea menos sucio. Pues el sucio, mal. El otro, y de allí, para todos los combustibles fósiles, sin problema ninguno. Entonces, claro, eso a nivel, digamos, COP, a nivel Unión Europea, ya digo, pues, tema de combustibles, perdón, tema de coches, yo qué sé, para el año, ahora dentro de unos meses, entra en vigor la zona de bajas emisiones de muchas ciudades. Muchas ciudades que no tienen preparado, o sea, ciudades a partir de 50.000 habitantes. Todas las ciudades a partir de 50.000 habitantes tienen que tener en 2023 una zona de bajas emisiones. Que levante la mano el que viva en una ciudad que lo tenga. A más de uno le va a pillar por sorpresa ese tema. De hecho, vimos como había una lucha muy grande, ¿no? Con el tema de Madrid Central, que al final ahí hubo un momento épico, ¿no? Porque es decir, esto de los medios de comunicación a veces, sobre todo cuando improvisan encuestas, ¿no? En este caso, no sé si te acuerdas, un reportero, pero ¿usted está de acuerdo con el cambio climático? Es decir, con Madrid Central y el 100% de la gente estaba totalmente de acuerdo, no sé cómo le va a pillar, pero a donde voy, por volver, y con esto ya cerramos, de hecho ya lo comentamos y tú lo comentas a veces, que incluso el Partido Popular, bueno, pues no, es decir, que hay como un negacionismo, pero que no es de partido, sino que mi hipótesis es un poco que previene de unos espacios mucho más sólidos, que precisamente son de estos medios de comunicación o fundaciones, ¿no? Que tienen como sus propios argumentarios y que tratan de hurgar dentro de los partidos para tener más peso. Y es cierto que luego, de una manera o de otra, lo de Madrid Central más o menos se ha prolongado y se prometía que se iba a acabar, pero bueno, al final, como hay aceptación, no se acaba. Pero hay un momento, y no sé si tú has visto este momento, pero es precisamente el discurso negacionista de Ayuso, de Esperanza Aguirre, choca bastante con este, que no sé si fue incluso errata, que Feijóo también está como volviéndonos a los mejores momentos de Rajoy, pero dijo literalmente que había que eliminar inmediatamente todos los coches de más de 10 años. Yo creo que adelantándose un poco por la izquierda a, bueno, incluso pues algunas de las propuestas que se hacen desde el punto de vista ecológico, pero simplemente para matizar, y con esto ya cerramos, vamos a escuchar son solamente 18 segundos, donde hace esto. Evidentemente esto es un tuit atacándole desde la derecha, ¿no? Porque Vox y el espacio de Ayuso sí que son, ¿no? De esto le dicen, el nivel de los políticos y su agenda 2030, ¿no? La agenda 2030, globalistas, etcétera, es una de las partes del discurso, pero vamos a escuchar a Feijóo y te pregunto, ¿no? Sobre estas diferencias, e incluso el análisis que tú hacías, que en el PP mayoritariamente pues van de la línea de la comunidad científica, pero hay un reducto ahí que es bastante crítica. Bueno, vamos a escuchar a Feijóo y ya te pregunto. Nos estamos empeñando en vender vehículos eléctricos y no nos estamos empeñando en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años. Eso sí que emiten y eso sí que debemos de retirarlos de la carretera de forma inmediata. Claro, aquí no habla ni de plazos ni nada. De manera inmediata, todos los coches que tengan más de 10 años, y evidentemente no es el mismo discurso, no sé si se equivocaría o lo quería decir así literalmente, pero lo que está claro es que el discurso de Ayuso y de Esperanza Aguirre, o te diría más, de Rayo, de hecho hay artículos, hay otro artículo de La Vanguardia, por ejemplo, de Climática, dice: el negacionismo en España. Uno, el Instituto Juan de Mariana, que es el que dirigía Rayo, pero luego La Calle también pertenece a estas organizaciones y van muy de la mano. Y luego hay otro espacio dentro del partido que tienen menos relaciones, que son la mayoría, aunque no ocupen. Así que luego todos estos perfiles como Cayetana, Ayuso tienen más presencia porque tienen sus propios medios, le difunden más y parece que son mayoritarios, pero dentro del PP no es el negacionismo climático no existe, ¿no? No, de hecho, ya digo, yo creo desde esa, digamos, regeneración del PP, ¿no? O que rejuveneció desde Pablo Casado, desde todo ese barrido que hicieron, ha dado, digamos, un giro hacia, vamos a decir, políticas verdes, todo con comillas. Sí. Vamos a decir que sigue la ciencia. De hecho, Diego Gago Bugarin es el portavoz de cambio climático del PP. De hecho, el mismo día que Ayuso estaba negando el cambio climático, Ana Vázquez, la consellera de Medio Ambiente de la Xunta, se iba a la COP a hablar de medio ambiente y de cambio climático, y de hecho, la propia concejal de Medio Ambiente de Ayuso
la semana siguiente a la Ayuso decir el cambio climático siempre ha existido, dijo que el cambio climático que es un problema grave que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar para mitigarlo, ¿no? O sea, realmente no existe, o sea, cuando hablamos de Ayuso que dijo esto, entiendo que lo dijo más por decir. Cuando dice esta medida Feijóo, yo creo que honestamente la dijo él sin que ningún tipo de asesor o asesora le haya dicho nada. Porque es una medida que no tiene sentido. O sea, ya miras tú, o sea, cualquier persona va a saber que no es posible, no es una medida real. No puedes decir, aparte coches de más de 10 años, es decir, mi coche ahora mismo debe tener 22 años. O sea, quiero decir, tampoco hay que venirse arriba. Una cosa es hacer las cosas bien, otra cosa es hacerlas sin ningún tipo de base. Y ya eso, por último, Esperanza Aguirre ni siquiera a día de hoy está en el PP. Por lo tanto, el PP sí tiene algo, o sea, por eso digo que estos discursos están más cerca de Vox, que sí que tiene ese discurso negacionista o retardista o negacionista de impactos o como se llame, que del propio PP, que vale, tendrá propuestas liberales de políticas climáticas liberales, de privatización, de lo que sea, ¿no? De locuras, pero no, digamos, de negar el cambio climático. Sí, sí. En todo caso, creo que lo de Feijóo es improvisación. De hecho, yo creo que van como muchos casos ya, ¿no? De disparates que ha dicho. En el caso de Ayuso y de Esperanza Aguirre, evidentemente no es improvisado. Yo creo que tienen un argumentario. Pertenecen a organizaciones. De hecho, por buscar Ayuso, Atlas Network, Esperanza Aguirre, Atlas Network, vais a encontrar miles y miles de premios que le han dado de esa relación. Y estos sí son think tanks que hacen argumentarios y que tratan de combatir y luego tener presencia en medio ciertos relatos que luchen por unas ideas, en este caso, que el cambio climático no es para tanto, no hay que acabar con el negocio de los hidrocarburos y todo esto, ¿no? Que es un poco muy alarmista y algunas muy elaboradas como la de Esperanza Aguirre, donde son realistas y que no es para tanto, y luego están los escépticos, que son los negacionistas, no nosotros, y luego los dogmáticos alarmistas del miedo y todo esto, ¿no? En fin, bueno, en todo caso, para terminar, no sé si nos ha dejado algo en el tintero, no sé si quieres dejar un titular de la COP27 o cómo esperas que se resuelva esto, o cuál es la medida que crees que ha quedado fuera y tendría que tomarse. La medida que ha quedado fuera, por supuesto, que es la reducción de combustibles fósiles, el meter ya en la declaración de la COP, hablar de combustibles fósiles y decir vamos a eliminarlos, que por supuesto no ha existido, no está, y que es algo que hay que hacer. Y que siento que todavía va a ser más difícil meterla el año que viene, en donde va a estar un gran lobby, que en sí es un país lobby de combustibles fósiles. Y en cuanto al negacionismo, es algo que hay que tener en cuenta, tampoco muy en serio, porque al final es algo más residual. O sea, lo que hablamos de que es algo de batalla cultural de fondo, no de sprint, entre comillas. Es como dices tú, ese Atlas Network que está detrás, toda esa desinformación, ¿no? Que están ahí en grandes medios y que no porque lo diga Esperanza Aguirre va a tal, sino que el problema son esas grandes superestructuras que financian y que financian la desinformación climática. Tal cual. En fin, pues nada, Diego, muchísimas gracias por pasarte y por ponernos al día un poco de lo que ha pasado en Egipto con la COP27. Bueno, no parece que hayan sido unos grandes acuerdos, pero bueno, veremos cómo se ejecuta lo único que se ha llegado, que es un reparto económico para mejorar, sobre todo en países no industrializados, que no sea tanta la contaminación que hagan y, bueno, todo este tipo de acuerdos que, bueno, uno no entiende mucho, pero veremos cómo ocurre y sobre todo, bueno, pues agradecerte también la labor divulgativa, que yo creo que es importante que como usuarios también metamos presión para que estos cambios que hacen daño a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente, bueno, pues también lo frenemos y poniendo cada uno su granito de arena, que gracias a personas como tú, pues podemos estar un poquito más concienciados. Julia, un placer estar aquí y pasarme un ratito, ¿vale? Cuando queráis, aquí estoy. Bueno, ¿cuándo te pueden ver? Para la gente que le interese, ¿qué horario sueles estar emitiendo? A ver, pues yo suelo hacer justo contraprogramación los viernes a las 11. Pero no preocuparse porque justo lo que hago queda grabado en un podcast que se llama Actualidad Climática. Y si buscáis Actualidad Climática en YouTube, en Spotify, en iVoox, en cualquier plataforma de podcast, os sale. Y así de lunes a jueves también, de vez en cuando también te metes, ¿no? De lunes a jueves. Algún día suelto me suelo meter si hay algo muy importante que decir, si hay una última hora destacable, pero si no, suelo hacer los viernes el directo y luego queda grabadito. Hoy por la mañana estuve porque no me dio tiempo a grabar el viernes y por otras cosas,
pero suelo estar esos viernes, ¿vale? Y si no, eso, ya os digo, en redes sociales me buscáis y de ahí vais al Perfecto, ahí podcast tenéis y cuando queráis. Ecodiuku en todas las redes y ahí lo podéis encontrar. Eso Pues lo he dicho, Diego, muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, chao, cuídate. Muy bien, un placer. Chao, chao. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.